auxiliadas, eso sí, con algunos paraísos fiscales, y donde la acumulación del dinero o eventualmente la corrupción política y económica se instaura, ¿no? Pero el trabajador, pocas posibilidades le quedan ni de ser corrupto ni de quedarse con algo que no sea la propia miseria más o menos administrada, ¿no? Y curiosamente no ha habido una reacción lo suficientemente fuerte frente a quienes han provocado esa crisis. Que, insisto, no hemos sido los ciudadanos normales y corrientes, que somos los sufridores, sino han sido las autoridades políticas, económicas, financieras. Fíjese que después de todo lo que estaba aconteciendo, de la situación de Grecia, por ejemplo, de España en menor grado y Portugal, pero de Grecia, donde es caótica, el Fondo Monetario Internacional, a través de su responsable máximo, dice: nuestros cálculos fueron equivocados, cometimos un error. Bueno, y en el camino, ¿cuántos millones de víctimas se han quedado? ¿Y sabe qué? No hay previsto ningún tipo de responsabilidad para ese señor ni para ese organismo. Es decir, absoluta impunidad en los organismos de control. Dice, bueno, pues lo cambiamos. No, pero oiga, esto tiene que tener una definición. ¿Cómo quedamos protegidos frente a esas arbitrariedades? Los mercados, ¿qué son los mercados? El descontrol de los mercados. Es que es posible que estemos en manos de 2, 3 agencias de calificación que son emporios privados de control y de normalmente absolutamente opacos, que deciden que un día la calificación de la deuda sube o baja y eso lleva a los inversionistas a abandonar un país o a hundirlo en la miseria nuevamente en las clases más desfavorecidas. Es decir, es muy grave, ¿no? Y entonces yo creo que hay que poner un tour de force, y de hecho yo creo que ya sí hay gente que estamos permanentemente llamando esa atención. Hay crímenes que desde mi punto de vista ya casi tendrían que adquirir una categoría muy elevada de casi crimen contra la humanidad, los crímenes económicos que producen millones de víctimas. Es decir, eso hay que adelantar. La protección de los derechos, del estado del bienestar, del buen vivir. Es decir, ¿por qué se van a perder? Es decir, ¿dónde está el límite? Es que las ganancias, es que la ley del mercado se tiene que instalar sobre la ley de la responsabilidad y de la ética. ¿Quién dice esto? Pero si lo dicen los mercados, la obligación está en contradecirlo. Y desde luego las políticas de hueso duro, de austeridad absoluta, de control fiscal absoluto, no abundan sino en mantener el mismo sistema para que eventualmente mejore y volvamos exactamente al mismo punto. Si después de esta crisis no consiguiéramos que las cosas cambien, yo creo que nos va a ir muy mal, porque antes o después vamos a entrar otra vez en otro bucle. La Argentina, subrayaste el carácter ejemplar de su política de derechos humanos, que yo creo tiene relación directa con la envergadura de las violaciones también que mencionaste de los derechos humanos. O sea, esta reacción positiva en torno al genocidio ha generado un país con anticuerpos. También aquí padecemos otros males. Pocos países tienen el grado de monopolización de los medios de comunicación que padece la Argentina, y esto ha dado lugar a una ley de medios. La pregunta es, en toda esta descripción que hiciste de la actual crisis global, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación? Porque, a ver, la gente no se relaciona con un banco en términos de mensajes. El banco no emite mensajes. Los sectores financieros no tienen casi residencia en los países reales de la crisis. Pareciera ser que muchos de esos grupos concentrados son los que de alguna manera establecen esta sensación, esta suerte de irrealidad que se transforma en virtualidad y en sensación de realidad, pero que contradice la realidad, valga la redundancia, la realidad real. Uno de los grandes males de esta globalización económica
de esto de la aldea global, que es una expresión que a mí me hace mucha gracia y no sé qué narices significa lo de la aldea global. Si es aldea, es chiquitita. Y una aldea global es difícil de imaginarla, ¿no? Pero bueno, se dice, ¿no? Es precisamente el poder de las corporaciones. A todos los niveles. A los niveles estrictamente económicos, financieros, mediáticos, judiciales, incluso de cualquier tipo. Una corporación distribuye responsabilidades, pero asume muy pocas. Por mecanismos de protección, con círculos concéntricos, es muy difícil llegar al núcleo de decisiones. Una corporación, una multinacional, puede tener, y de hecho tiene, miles de sociedades interpuestas, de pantallas, de tapaderas, de ámbitos legales, ámbitos menos legales, aprovecha la falta de regulación para instaurarse, pero nunca con el objetivo principal de empoderar a los ciudadanos, de que las diferencias entre los que menos tienen y los que más tienen se achiquen, sino de acumular beneficio. Que no es malo, si no fuera porque esa acumulación normalmente no revierte en un mayor progreso, en una mejor y mayor lucha contra la pobreza, etcétera, sino en una acumulación de riquezas en la que, como decía antes, el papel de los paraísos fiscales y de los territorios offshore juega un rol fundamental. Y en ese contexto de las corporaciones, en un mundo globalizado, principalmente, y no solo a través de la economía, sino también de la comunicación, que favorece la universalización del primero, el poder de las grandes corporaciones mediáticas es fundamental. Lo de menos ya es los derechos de información, de libertad de expresión y de recibir información veraz. Lo importante es el control financiero, es un instrumento de poder. Y quien pertenece a esas corporaciones está sometido por ese poder, donde normalmente no se mira el bien público de una sociedad formada, informada, militante, exigente en derechos ciudadanos, en todos aquellos valores que conforman esa sociedad, porque están normalmente contaminados por ese interés corporativo del beneficio y del control. En ese contexto, que es casi universal, bueno, hay algunos países que se están rebelando. Y Latinoamérica es un ejemplo de ello. Y yo no sé cuál es la mejor fórmula, pero desde luego la del control corporativo de estas organizaciones a mí no me vale, porque nadie me dice que ese sea el mejor. Yo soy de los que todavía creen en el servicio público, en la causa y la cosa pública, en la entrega a favor de los ciudadanos, en que hay personas y sistemas que luchan contra la desigualdad y que anteponen el interés general al interés particular. Y eso es lo que está ocurriendo en Argentina. Hay una gran corporación, o algunas corporaciones, pero principalmente una que tiene acumulado un poder de concentración inmenso a través de distintos y diferentes medios de comunicación como fenómeno de inversión. Y no quiere perder ese control corporativo. Nadie lo querría perder, pero es que ni siquiera lo quiere compartir. Porque se puede encontrar un punto medio. Y ahí es donde se está dilucidando la confrontación. Por tanto, yo, desde mi punto de vista, lo tengo muy claro. La confrontación no es a favor o en contra de la libertad de expresión o la libertad de información, no. Es a favor o en contra de la concentración financiera, que en este caso, además, es mediática. Pero no es elemento principal de confrontación. Sin embargo, han sabido poner la cuestión de la información y de la libertad de expresión como elemento decisor. Pero
quien viera la audiencia en la Corte Suprema hace unas semanas, cuando creo que fue el presidente Lorenzetti, le preguntó a uno de los abogados del grupo Clarín, dígame, ¿en qué afecta esto a la libertad de expresión? Y bueno, ahí están las imágenes. Yo creo que deberían de repetirse sistemáticamente esas imágenes. Es decir, bien, va a contestar, que conteste otro. ¿No? Pues esa es la pregunta clave, ¿no? La imagen que uno recibió de esa audiencia es que hay abogados muy cotizados y prestigiosos en el mundo de las corporaciones que no saben exponer. Pareciera ser que están acostumbrados a otro tipo de juego en torno a la justicia, que es el juego del poder, del lobby, de la relación con las estructuras mismas de la justicia, más que la argumentación que sería en todo caso la esencia del derecho. Pero ya no... hay una ley de hierro en la televisión que es el corte, así que seguimos hablándolo en el próximo bloque. Hay una idea que se repite todo el tiempo, que es esta idea de la libertad de expresión defendida por quienes cuestionan la ley de medios en la Argentina, ¿no? Pero también hay una experiencia en torno a la libertad de expresión que tiene que ver con el desarrollo tecnológico de la web. Y a ti te ha tocado defender a uno de los casos más paradigmáticos en torno al tema, que es a Julian Assange y la investigación de los Wikileaks. ¿Qué podrías decirnos de eso? Bueno, es la explosión de la comunicación y además el mejor antídoto contra los monopolios y contra las corporaciones, entre otros mecanismos. En el caso de Wikileaks y Julian Assange, fue un fenómeno impactante en el mundo entero. Después ha habido otros, pero ese fue tremendo, conocer casi de golpe cómo se hace la gestión diplomática, cómo se medra entre bambalinas, por detrás del escenario, cómo se invade competencias de otros países, a qué dedican, como dice la canción, a qué dedica el tiempo libre la clase diplomática, a criticar cómo hacen o dejan de hacer en un país amigo, democrático, o interferir en la justicia, o descubrir hechos clamorosos de corrupción, o asesinatos selectivos o indiscriminados en zonas de conflicto, como Irak, como Afganistán, fue totalmente impactante, ¿no? Después la persecución que se ha hecho a Julian Assange con la excusa de una acción en Suecia que para nada estamos rehuyendo, todo lo contrario, estamos diciendo que queremos aclarar el tema sueco, las denuncias que hubo contra Julian Assange, y lo único que estamos planteando y que por eso concedió Ecuador el asilo diplomático en la Embajada de Ecuador en Londres es que se den las garantías absolutas de que no es una trampa, de que lo que está detrás no es la reclamación de Estados Unidos por motivos claramente políticos, contra alguien que ha descubierto un gran escenario de hechos, unas veces ilícitos, otras veces sucios y en todo caso faltos de ética, ¿no? Sabemos que en Estados Unidos hay un gran jurado secreto que está acumulando pruebas contra Julian Assange y contra Wikileaks
y los website bloggers, y sabemos también, porque ya vamos acumulando información, cuál es la intención.